Puedes escuchar la voz de Dios en tu vida cotidiana. No necesitas algo sobrenatural o místico para lograrlo. Dios se comunica de maneras sutiles y personales, y hoy te mostraré cómo puedes reconocer esa voz del Espíritu Santo en medio de tu día a día. En este mensaje aprenderás a identificar las señales especiales que Dios utiliza para hablarte, desde una paz profunda hasta pequeños recordatorios que aparecen cuando más los necesitas. También hablaremos de los obstáculos que, muchas veces, bloquean nuestra conexión con Dios y de cómo eliminarlos para escuchar su guía con mayor claridad. Quédate hasta el final, porque voy a compartir una práctica sencilla pero poderosa para abrir tus sentidos espirituales. Esta práctica puede cambiar tu relación con Dios de una manera significativa. Para escuchar la voz de Dios de manera clara y profunda, es importante entender que no siempre es un proceso sencillo. A veces existen barreras en nuestra vida que bloquean esa conexión, cosas que, sin darnos cuenta, nos impiden percibir su guía. Estos obstáculos pueden ser externos, como el ruido constante de nuestro entorno, o internos, como nuestras preocupaciones y dudas. Para abrir nuestros sentidos espirituales y sintonizarnos con el Espíritu Santo, primero debemos identificar y superar estos bloqueos. Vivimos en un mundo repleto de ruido. Desde que despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de estímulos, redes sociales, noticias, entretenimiento, trabajo y muchas distracciones que compiten por nuestra atención. Este ruido constante puede ahogar la voz suave del Espíritu Santo, haciéndola difícil de discernir. En Salmos 46:10, Dios nos llama a detenernos y a reconocer su presencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nuestras mentes están saturadas de información, nos volvemos insensibles a los susurros de Dios. El Espíritu Santo suele hablar en calma, en silencio, en momentos de tranquilidad que le permitan llenar nuestro corazón con su paz. Pero para experimentar esto, necesitamos hacer un esfuerzo consciente por reducir el ruido externo. Esto podría significar limitar el tiempo en redes sociales, apagar el teléfono por un rato o dedicar tiempo de quietud para buscar la presencia de Dios. La quietud no es solo la ausencia de ruido, sino un estado en el que nuestro corazón y nuestra mente están abiertos y disponibles para escuchar. Además del ruido externo, muchas veces también enfrentamos ruido en nuestro interior. Este ruido interno se manifiesta en nuestras preocupaciones, ansiedades y temores. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para experimentar esta paz, necesitamos aprender a entregar nuestras cargas. Imagina que tu corazón es un vaso. Si está lleno de ansiedad, no hay espacio para que el Espíritu Santo lo llene con su paz. Necesitamos vaciar nuestro corazón de esos temores, entregándoselos a Dios en oración y confiando en que Él tiene el control. La fe en su soberanía es lo que nos permite liberar el ruido interno y abrirnos a su dirección. Otro obstáculo común es tener expectativas incorrectas sobre cómo Dios debería hablarnos. A veces, esperamos que el Espíritu Santo nos hable de manera dramática o sobrenatural, un sueño claro, una visión o una voz audible. Aunque Dios puede comunicarse de esas maneras, la mayoría de las veces su voz es sutil y casi imperceptible. En 1 Reyes 19 se narra cómo el profeta Elías buscó la presencia de Dios en medio de un viento fuerte, un terremoto y el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, Dios se manifestó en un susurro suave y delicado. Este pasaje nos enseña a no buscar siempre señales espectaculares.
Dios se encuentra también en lo cotidiano, en los pequeños detalles, en una paz que nos envuelve o en una intuición que nos guía. Si siempre esperas una manifestación grandiosa, puedes pasar por alto las formas sutiles en que el Espíritu Santo intenta comunicarse contigo. Aprende a escuchar esa voz suave y apacible que habla en el silencio de tu corazón. El pecado es una barrera poderosa que puede bloquear nuestra comunión con Dios. Cuando permitimos que el pecado permanezca sin arrepentimiento en nuestras vidas, endurecemos nuestro corazón y nos volvemos insensibles a la guía del Espíritu Santo. En Isaías 59:2 se nos advierte: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Dios no nos pide perfección, sino un corazón arrepentido. Cuando el Espíritu Santo nos convence de algo que necesitamos cambiar, es una invitación a acercarnos más a Él. Ignorar esa convicción nos aleja de la claridad espiritual necesaria para escuchar su voz. La buena noticia es que la confesión y el arrepentimiento restauran nuestra comunión con Dios. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La impaciencia es otro obstáculo que nos puede alejar de escuchar la voz del Espíritu Santo. En la sociedad actual, que valora la inmediatez, queremos respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Sin embargo, el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. En Salmos 27:14 se nos exhorta: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. A veces, el Espíritu Santo nos está enseñando a través de la espera. La impaciencia nos puede llevar a actuar precipitadamente, a tomar decisiones sin esperar la confirmación del Espíritu. Sin embargo, aprender a esperar en Dios fortalece nuestra fe y dependencia en su guía. La espera no es una pérdida de tiempo, es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él. La próxima vez que sientas impaciencia, pregúntate si Dios quiere enseñarte algo en ese tiempo de silencio. A veces dudamos de que Dios realmente quiera hablar con nosotros o de que estemos capacitados para escuchar su voz. Sin embargo, Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Para escuchar la voz del Espíritu necesitamos creer, tener fe en que Él desea comunicarse con nosotros. Si dudas constantemente de que el Espíritu Santo pueda guiarte, puedes pasar por alto las señales que Él envía. La fe es el puente que conecta nuestra vida con la dirección divina. Aunque no siempre comprendamos sus caminos o su tiempo, confiar en que Él está obrando es fundamental para abrir nuestro corazón a su voz. Estos obstáculos no son insuperables, pero requieren de nuestra disposición para identificarlos y superarlos. El Espíritu Santo está siempre presente, deseando hablarnos y guiarnos, pero debemos hacer un esfuerzo consciente para remover aquello que bloquea su voz. Si aprendes a reducir el ruido externo, a vaciar tus preocupaciones y a cultivar un corazón humilde y arrepentido, comenzarás a notar la presencia de Dios de una manera mucho más clara y profunda en tu vida. Dios no nos deja solos para navegar la vida. A través del Espíritu Santo, Él nos guía y nos da señales para mostrarnos el camino. Sin embargo, estas señales no siempre son evidentes. Muchas veces se presentan de forma sutil. A continuación, revisaremos algunas de las principales maneras en las que el Espíritu Santo se comunica con nosotros y cómo podemos aprender a reconocer su voz. Una de las maneras más poderosas en las que el Espíritu Santo nos habla es a través de una paz profunda e inexplicable. En Colosenses 3:15 se nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.
Esta paz no es una simple tranquilidad, sino una certeza que viene de Dios y que sobrepasa cualquier lógica o razón humana. Es una paz que nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto, incluso cuando las circunstancias externas sean complicadas. Imagina que estás ante una decisión importante en tu vida. Puede que haya incertidumbre y preguntas, pero cuando estás alineado con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te llena de una paz que actúa como confirmación. Esta paz te asegura que estás tomando la dirección correcta, aunque no tengas todas las respuestas. Si, en cambio, sientes inquietud o una falta de paz persistente, podría ser una señal de que necesitas reevaluar tu decisión. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Ellos fueron encarcelados injustamente, pero en medio de su situación experimentaron una paz tan profunda que comenzaron a cantar alabanzas a Dios en la cárcel. Esa paz y confianza en Dios llevaron a un milagro. Las puertas de la prisión se abrieron y su testimonio impactó a todos los que estaban a su alrededor. La paz del Espíritu Santo no depende de las circunstancias. Es una paz que nos da fortaleza incluso en las pruebas. Otra forma en que el Espíritu Santo nos guía es a través de la convicción interna. Esta convicción es como una brújula moral que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Jesús dijo en Juan 16:8 que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción no es una voz de condena, sino una señal amorosa que nos invita a corregir nuestro rumbo y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. A menudo, esta convicción se presenta como una incomodidad profunda en nuestro ser. Tal vez estés a punto de tomar una decisión que parece lógica, pero sientes una inquietud inexplicable. Esa es la voz del Espíritu Santo, que te advierte para que reconsideres tus acciones. Por ejemplo, cuando estamos a punto de mentir, de guardar rencor o de actuar de manera egoísta, el Espíritu Santo nos envía una sensación de incomodidad, recordándonos que estamos yendo en una dirección equivocada. El apóstol Pedro experimentó esta convicción profundamente cuando negó a Jesús 3 veces. Después de ese momento, sintió una inmensa tristeza y arrepentimiento, porque el Espíritu Santo lo estaba guiando a reconocer su error. Esta convicción no fue para condenarlo, sino para restaurarlo. Dios usa la convicción para guiar nuestros corazones hacia el arrepentimiento y para fortalecernos en su gracia. El Espíritu Santo también nos habla recordándonos versículos y pasajes de la Biblia que nos dan dirección, consuelo o advertencia. En Juan 14:26, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado. Esto significa que cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, estamos almacenando en nuestro corazón herramientas que el Espíritu puede usar para guiarnos. ¿Alguna vez te ha ocurrido que, en un momento de dificultad, un versículo viene a tu mente de forma espontánea? Ese no es un simple recuerdo, es el Espíritu Santo hablándote a través de la palabra. Estos versículos pueden aparecer en momentos críticos, trayendo paz, fortaleza o dirección. Por ejemplo, en tiempos de ansiedad, el Espíritu puede recordarte Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este recordatorio no es una coincidencia. Es el Espíritu hablando a tu corazón para darte consuelo y claridad. Por eso, cuando leas la Biblia, hazlo con el propósito de atesorar esas palabras en tu corazón. En el momento justo, el Espíritu Santo te las recordará y te hablará a través de ellas. El Espíritu Santo también nos guía a través de impresiones internas.
esas sensaciones profundas en el corazón que nos mueven a actuar o a evitar algo. A veces no entendemos exactamente de dónde provienen, pero sentimos una convicción clara de que debemos seguirlas. Es como un impulso suave pero firme que nos dice, ve por este camino o detente. Estas impresiones son la manera en que el Espíritu Santo dirige nuestros pasos y nos protege de decisiones equivocadas. En Romanos 8:14 se nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como hijos de Dios, podemos confiar en estas impresiones que vienen de Él. Por ejemplo, podrías estar en una conversación y sentir la necesidad de decirle una palabra de aliento a alguien, o podrías sentir una advertencia que te dice que no sigas adelante con una decisión específica. Esa impresión interna es el Espíritu Santo dirigiéndote. Estas impresiones no siempre serán lógicas desde el punto de vista humano, pero son una señal clara de la guía divina. Cuanto más aprendemos a reconocer y obedecer estas impresiones, más clara se vuelve la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios también usa las circunstancias para hablarnos. A veces, lo que parece una coincidencia o una casualidad es en realidad una señal del Espíritu Santo que nos muestra el camino. En Proverbios 16:9 se nos dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Aunque hagamos planes, Dios está obrando en nuestra vida a través de los eventos que nos rodean. Por ejemplo, tal vez estás buscando un nuevo trabajo y de repente se cierra una puerta que parecía perfecta, o encuentras una oportunidad que jamás habías considerado, pero que se ajusta perfectamente a tus habilidades y necesidades. Es el Espíritu Santo guiándote a través de esas puertas abiertas y cerradas. Aprender a ver las circunstancias con una perspectiva espiritual nos permite reconocer cuándo Dios está usando los eventos de nuestra vida para dirigirnos. No todas las circunstancias son señales, pero cuando prestamos atención y pedimos discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a identificar cuándo una situación es una dirección divina. El Espíritu Santo también habla a través de otras personas. Dios coloca a personas en nuestro camino para ser instrumentos de su voz. Esto puede manifestarse como un consejo de un amigo en el momento adecuado, una palabra de aliento de alguien en la iglesia, o incluso una conversación casual que toca exactamente lo que necesitas escuchar. En Proverbios 15:22 se nos recuerda, los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Cuando estás en comunión con otros creyentes, el Espíritu Santo puede usar sus palabras para confirmarte algo que ya has sentido en tu corazón o para abrirte los ojos a una dirección que no habías considerado. La clave es estar abiertos a recibir lo que Dios quiere decirnos a través de los demás y mantener un corazón humilde para aceptar su mensaje. Durante la oración y la adoración, el Espíritu Santo puede manifestarse de maneras profundas. En esos momentos de entrega total, donde elevas tu corazón a Dios y dejas a un lado tus preocupaciones, Él encuentra el espacio perfecto para hablarte y llenarte de su paz. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué orar. A veces, en momentos de adoración, sientes una paz o una alegría profundas, o incluso claridad en tu corazón sobre algo que estabas buscando. Ese es el Espíritu Santo. Él se mueve en medio de la alabanza y la oración, y nos habla de formas que muchas veces no se pueden explicar con palabras. Estas son solo algunas de las formas en las que el Espíritu Santo puede comunicarse contigo. No todos los días recibirás una señal clara y no siempre será evidente, pero cuanto más te acostumbres a abrir tu corazón a su guía,
más sensible te volverás a su voz. Recuerda que el Espíritu Santo no se manifiesta solo en lo sobrenatural. Él está en cada detalle de tu vida diaria. Lo importante es tener una disposición sincera y un corazón abierto para escuchar. En nuestra búsqueda de escuchar la voz de Dios, todos pasamos por momentos en los que parece que Él guarda silencio. Tal vez has orado fervientemente, has buscado respuestas y sin embargo no sientes nada. Este silencio puede ser frustrante, desalentador y en algunos casos incluso puede hacerte dudar de si Dios realmente te está escuchando. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron el silencio de Dios y aprendieron lecciones fundamentales a través de esa experiencia. En Habacuc 1:2, el profeta clama: ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Habacuc estaba angustiado por la aparente falta de respuesta de Dios ante la injusticia que veía. De manera similar, nosotros podemos sentir que Dios se ha alejado o que nuestras oraciones no tienen respuesta. El silencio de Dios no es un rechazo ni una señal de su abandono. A menudo es una oportunidad para que nuestra fe crezca. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe real se manifiesta cuando no tenemos respuestas claras, cuando no vemos ni escuchamos, pero aún así decidimos confiar. El silencio de Dios también nos enseña a depender más profundamente de Él. En lugar de darnos todo lo que pedimos de inmediato, Dios utiliza el silencio para que aprendamos a buscarlo con más intensidad y a confiar en su tiempo y en su sabiduría. Es como un padre que permite que su hijo intente resolver algo por sí mismo, sabiendo que la experiencia fortalecerá su carácter y su confianza. Un ejemplo claro de esto es Job. En medio de su sufrimiento, Job clamó a Dios con desesperación, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Aún así, en su dolor, Job decidió seguir confiando en Dios. Él dijo en Job 13:15, «Aunque Él me matare, en Él esperaré». La prueba de Job fortaleció su fe y le reveló aspectos profundos del carácter de Dios. Cuando parece que Dios no responde, es posible que esté preparando algo más grande de lo que podemos ver en ese momento. Dios no siempre responde de inmediato porque está orquestando detalles que desconocemos, preparando el terreno para algo que nos beneficiará a largo plazo. Romanos 8:28 nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el silencio tiene un propósito y está trabajando a nuestro favor. Pensemos en el caso de Lázaro. Cuando Marta y María pidieron a Jesús que viniera a sanar a su hermano, Él demoró en llegar. Ellas probablemente sintieron que Jesús las había olvidado o que no le importaba su situación. Pero el retraso de Jesús no fue accidental, era parte de un plan más grande. Al llegar, Jesús no solo sanó a Lázaro, sino que lo resucitó, mostrando el poder de Dios de una manera aún más poderosa de lo que ellas imaginaban. No dejes de orar, de leer su palabra y de permanecer en comunión con Él. En Mateo 7:7 Jesús nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo nos enseña que la búsqueda constante es una parte importante de nuestra relación con Dios. Aunque no veas resultados inmediatos, sigue buscando con un corazón sincero. En momentos de silencio, el enemigo intenta sembrar dudas, haciéndonos creer que Dios no nos ama o que se ha olvidado de nosotros. Es en estos momentos cuando debemos recordar las promesas que Dios ha hecho en su palabra. En Deuteronomio 31:6, Dios promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Aférrate a esa verdad, incluso cuando no sientas su presencia. Aún en el silencio, agradece a Dios por lo que ya ha hecho en tu vida y por lo que Él sigue haciendo, aunque no lo veas.
La gratitud abre tu corazón a su presencia y te ayuda a recordar su fidelidad en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos anima a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Escuchar la voz del Espíritu Santo no ocurre de forma automática. Es un proceso que se cultiva con sensibilidad y disposición. Todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios, pero necesitamos abrir nuestros sentidos espirituales y aprender a reconocer su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Ahora te compartiré algunos pasos prácticos que puedes seguir para afinar tus sentidos espirituales y sintonizarte mejor con la voz del Espíritu. Vivimos en una sociedad que valora la actividad y la productividad. Y muchas veces la idea de quedarnos en silencio nos resulta incómoda. Sin embargo, el silencio es uno de los medios más poderosos para escuchar la voz de Dios. Salmos 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Al crear un espacio libre de distracciones, permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. La palabra de Dios es una herramienta clave que el Espíritu Santo usa para comunicarse con nosotros. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lee la Biblia con un corazón dispuesto a escuchar a Dios y toma notas sobre los versículos que impacten tu corazón. La oración no es solo una lista de peticiones, es una conversación profunda con Dios. Jeremías 33:3 nos recuerda: «Clama a mí, y yo te responderé». Cuando oras, sé honesto y abierto, como si hablaras con un amigo cercano. Cuanto más sincera sea tu oración, más profunda será tu conexión con Él. La obediencia es crucial para cultivar una sensibilidad espiritual. Cada vez que el Espíritu Santo nos da una dirección, tenemos la oportunidad de obedecer o ignorarlo. Cuanto más obedecemos, más clara se vuelve su voz en nuestra vida. El pecado es una de las barreras más grandes para escuchar la voz de Dios. Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestra vida sin arrepentimiento, endurecemos nuestro corazón y bloqueamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. En el 1 Juan 1:9 se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». No se trata de vivir en culpa, sino de reconocer nuestras debilidades y permitir que Dios nos restaure. Un corazón limpio es un corazón que puede recibir con claridad la dirección del Espíritu Santo. Al final de cada día, dedica unos minutos a hacer una revisión de conciencia. Reflexiona sobre tus acciones, pensamientos y palabras. Si sientes que has fallado en algo, llévalo a Dios en oración y pide su perdón. La confesión y el arrepentimiento mantienen nuestra relación con Dios libre de barreras. Dios está interesado en cada aspecto de nuestra vida, no solo en las grandes decisiones. Proverbios 3:6 nos recuerda: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa que podemos buscar su guía en cada elección y situación, por pequeña que parezca. Desarrollar el hábito de consultar al Espíritu Santo en cada decisión nos ayuda a mantenernos en constante comunión con Él. Si tienes una elección por delante, ya sea en tu trabajo, tus relaciones o tus finanzas, toma un momento para pedir la dirección de Dios. Haz de esto un hábito diario y con el tiempo notarás que el Espíritu Santo te guiará incluso en los detalles más pequeños de tu vida. Confiar en su guía es una muestra de humildad y dependencia en su sabiduría. El ayuno es una práctica poderosa que nos ayuda a negar nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. En Mateo 6:16-18, Jesús habla sobre el ayuno como una disciplina espiritual. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de dedicar tiempo específico para buscar a Dios de manera más profunda. El ayuno
nos permite poner a un lado nuestras necesidades físicas y enfocar nuestra atención en lo espiritual. Durante el ayuno, podemos pasar más tiempo en oración y en la palabra, buscando la dirección del Espíritu Santo sin las distracciones de la vida cotidiana. Esta práctica nos sensibiliza y nos ayuda a discernir su voz con mayor claridad. Si nunca has ayunado, puedes comenzar con ayunos cortos, tal vez omitiendo una comida y dedicando ese tiempo para orar y buscar a Dios. Con el tiempo, puedes extender la duración de tus ayunos y hacer de esta práctica una parte regular de tu vida espiritual. Dios no nos llamó a caminar solos. La comunidad cristiana es una herramienta poderosa para ayudarnos a discernir la voz del Espíritu Santo. Proverbios 27:17 dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Al estar rodeados de personas que también buscan a Dios, tenemos apoyo y consejo para confirmar la dirección que Dios está tomando en nuestra vida. Busca personas en tu iglesia o en tu círculo de amigos que compartan tu deseo de escuchar a Dios. Ora con ellos, comparte tus experiencias y pídele a Dios que te hable a través de sus palabras. La comunidad no solo nos fortalece, sino que también nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestra búsqueda espiritual. Abrir nuestros sentidos espirituales no es algo que suceda de un día para otro. Es un proceso que requiere disciplina, constancia y una disposición sincera para buscar a Dios. Cuanto más practiques estos pasos, más sensible te volverás a la voz del Espíritu Santo y podrás experimentar su guía de una manera real y poderosa. Dios está siempre dispuesto a hablarnos, pero depende de nosotros hacer el esfuerzo de sintonizar nuestros corazones con su voz. Hemos llegado al final de este mensaje y quiero darte las gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que cada palabra haya tocado tu corazón y encendido en ti un deseo profundo de buscar a Dios con sinceridad y de abrir tus sentidos a la voz del Espíritu Santo. Pero quiero que este momento no se quede solo en palabras. Quiero desafiarte a que tomes acción y comiences a aplicar lo que has aprendido. Este es el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual, una etapa en la que puedes experimentar la guía y la paz de Dios de una manera más clara y poderosa. El primer desafío que quiero proponerte es que, durante los próximos 7 días, apartes un tiempo específico para dedicarte a la oración y al silencio. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, pero te animo a que tomes la decisión consciente de reservar un espacio cada día, aunque sean solo 10 o 15 minutos, para estar a solas con Dios. Encuentra un lugar tranquilo, apaga tu teléfono y dedícale ese momento. Durante este tiempo, comienza agradeciendo a Dios por su amor y su presencia en tu vida. Luego, abre tu corazón a Él y pídele que te hable, que te muestre su voluntad y que abra tus sentidos espirituales. Recuerda que el silencio es una oportunidad para que Dios hable a tu corazón de maneras que las palabras no pueden describir. Al final de estos 7 días, reflexiona sobre cómo ha cambiado tu percepción espiritual y si has sentido su paz o su guía de una nueva forma. El segundo desafío es hacer de la lectura de la Biblia una práctica intencional durante los próximos 7 días. No te limites a leer por obligación o por cumplir una rutina. En lugar de eso, acércate a la palabra de Dios con el deseo sincero de escuchar su voz. Antes de leer, haz una breve oración, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu corazón y te revele lo que necesitas aprender. Elige un libro de la Biblia o un pasaje que resuene contigo y léelo despacio, meditando en cada versículo. Cuanto más profundo sea tu tiempo en la palabra, más se abrirán tus sentidos espirituales para escuchar al Espíritu Santo.
El tercer desafío es aprender a escuchar en oración. La próxima vez que ores, no llenes todo el tiempo hablando. Deja unos minutos para quedarte en silencio y simplemente esperar. Este es un acto de fe y humildad, diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy. No solo quiero hablarte, quiero escucharte. Con el tiempo, empezarás a notar que el Espíritu Santo deposita en tu corazón impresiones, pensamientos o una paz inexplicable. Cuando le das espacio a Dios en tu oración para que te hable, estás cultivando una relación íntima y profunda con Él. No te apresures a llenar el silencio. Recuerda que el Espíritu Santo habla en la quietud. Permítele guiarte en esos momentos de calma y no te desesperes si al principio no sientes nada. Este es un proceso que toma tiempo, pero con constancia, tu sensibilidad espiritual comenzará a desarrollarse.